Buenas tardes. Estamos en el marco del cierre del tema de facultad que estuvo encadenado en dos procesos, ¿no es cierto? El Seminario de Cultura y Cultura Contemporánea, donde el tema de este año tuvo que ver con el fin de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, incluso algunos atrevidos lo han llamado sociedad de la comunicación, donde se engarzan distintos procesos, ¿no es cierto?, que se han ido trabajando a lo largo del año. La sociedad del conocimiento fue un término acuñado por la UNESCO hacia finales del siglo XX, donde finalmente se empiezan a visibilizar distintos procesos, distintas metodologías, distintas aproximaciones en torno a una sociedad que se complejiza. Y en ese marco hemos tenido distintas charlas de distinto orden, ya sea de corte teórico, corte profesional, corte artístico, donde hemos ido como dibujando un poco la idea de la sociedad en que vivimos finalmente. O sea, habitamos una sociedad que nos cuesta definirla, nos cuesta entenderla, que tiene una serie de adversidades, una serie de contradicciones, y finalmente una de las aportes que puede hacer el mundo académico para intentar habitarla es entenderla. Y desde ese punto de vista, las aproximaciones nunca están de más, digamos, y si bien una aproximación como tradicional, digamos, del mundo académico puede ser la teórica, también nos hemos ido dando cuenta en estos procesos de complejización que los aportes desde la evidencia, desde la producción de conocimiento no bastan. Y justamente en ese marco, el arte, la presencia, las preguntas que es capaz de plantear el arte, que muchas veces no es capaz de plantear la literatura basada en evidencia, digamos, suele ser súper iluminador, porque finalmente desde la provocación, desde de la apropiación, desde la colaboración, el arte es capaz de plantear nuevos escenarios que suelen ser aportes, digamos, a esta comprensión. Y en ese mismo marco hemos invitado a Gonzalo Castro Colimín para presentarnos su trabajo sobre el desarrollo de procesos territoriales en Wallmapu. Muy bienvenido, Gonzalo. Por favor. Bueno, Mari Compuche, Compu Kimelfe, Tragun Pain, Tamuina Kuimun Tofachi Tragun, Tofachi Nurencam. Les saludo a todas y a todos. Hoy acá me encuentro muy contento de poder volver al campus creativo, de reencontrarme con profesores, con compañeros, colegas hoy en día. Mencionar que claro, la invitación surge a través de un diálogo, me imagino, de antaño, tanto con Pablo Languay, Francisco García, que me extiende la invitación del CREA. Hoy nos encontramos exhibiendo una exposición llamada Kimelun, que Kimelun en Mapuzungún sería dar a conocer, en otros contextos podría ser enseñar, en otros contextos sería señalar. Son características y particularidades bien digo, que tiene el Mapuzungún, que es contextual, ¿no? Parte de la muestra que verán acá en el campus creativo tiene que ver más bien con un ejercicio que me invitaron a hacer ya de 8 o 9 años, de tomar las obras o los trabajos que se activan y surgen desde y para el Wallmapu, ¿ya? Yo traje una presentación que me gustaría compartirles con ustedes, que impunentun en Wincasunguno en castellano sería escarbar, y tiene que ver con unos inicios. Es muy loco porque digo inicio, pero también es el fin de una carrera académica, ¿no? Termino mi paso por la Andrés Bello en ese minuto, hoy en día es Campus Creativo, con este trabajo, que abre como se exhiben dentro de un espacio ya más expositivo, formal, convencional que tiene el arte. Y es un dictamen judicial de un peñi asesinado que se llama Jaime Mendoza Collío, que fue muerto por un carabinero opaco, llámenlo como
por un tiro por la espalda, y acá en este dictamen judicial, ¿cierto? Que es un trabajo de archivo, de investigación, por eso se llama escarbar, ¿no? Se graba en planchas offset, que nadie tú debe saber bien, que son las planchas que se utilizan para el periódico, ¿no? Para el medio masivo, para dar a comunicar, para dar a conocer. Y por eso que Miluna aparece de nuevo este concepto, reitera en esta exposición. Porque no hubo un resultado, como a lo largo de la historia de Chile, que Chile tiene un poquito más de 200 años, ¿no? Justicia, no hubo justicia. Y hoy en día, relacionándome más con abogados, con abogados, hay un concepto que escuché, que la justicia se debe realizar en su tiempo, si no, no es justicia. Hay un periodo de caducidad, si no, no es justicia. Ya bueno, en este conflicto que tiene el Estado chileno con los pueblos mapuches o con los pueblos originarios que rigen Chile, este dictamen señala y dice que hubo un montaje, que hubo un arreglo de escena por parte del carabinero y, digamos, hay un dictamen contra este carabinero, pero este carabinero cumple este dictamen en su casa o en su cuartel. Entonces, entre comillas, o sea, para ser en rigor, en libertad. Entonces, este fue como cuando tú me comentabas o me presentabas, decía, ok, ¿cuál es la función del arte? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la función del arte dentro de una sociedad chilena actual? Y yo creo que el arte, como un elemento sensible y poético, y yo concuerdo contigo, es un pilar, es un canal de entrada para sensibilizar y comunicar con otros frentes, desde otros frentes. Dicho esto, también encontramos estas piezas cutral, ¿cierto? Que significa fuego, o se te puede traducir más que significar, se traduce fuego, y es donde provoco un incendio en un bosque, pero a través de un haz de luz. Entonces, todo en este periodo, que era el 2014, 2015, hay una oleada de montajes para criminalizar de alguna otra forma el movimiento mapuche. Movimiento justo, por lo demás, ¿no? Entonces, yo me dispongo también como mapuche en hacer, que esto es muy académico, porque venía saliendo de acá, entonces decía, había un texto muy bueno que es el de el simulacro y la simulación, o la simulación y el simulacro. Entonces yo hago este ejercicio, que tiene mucho el arte. Yo no me defino como artista, ojo con eso, pero es tan solo un lugar de enunciación para poder debatir y sentarnos a la mesa a hablar qué es lo que es el arte y qué es lo que son los artistas. Me parece aburrido, de hecho, un poco el arte convencional. Yo puedo ir a la Bienal de Sao Paulo, puedo ir a Santiago de Chile y puedo ir a Cuba y te prometo que puedo ver algo muy similar, que carece de identidad. Y aquí me permito decir que también va de la mano con la chilenidad. Yo te puedo preguntar a ti qué es lo que es ser chileno, por ejemplo. Lo podemos hablar más adelante. Entonces creo que, claro, es una pregunta provocadora, una pregunta base. Cuando Chile, las chilenas, los chilenos identifican y reconozcan su pueblo originario, va a tener un sustrato cultural de por medio. Pero creo que la chilenidad es bastante frágil, es súper frágil. Entonces, bueno, dicho esto, no sé por qué me fue para allá, pero a través del fuego, ¿no? Me provoca un poco este incendio en el puello, en el espíritu. Me hago esta pregunta. Entonces creo que compartir esto a través de acciones, de comunidades, de encuentros, de diálogo y sobre todo colaboración, empiezan a surgir estas obras. Acá, Kalseumautun sería como rehacer. Yo lo traduzco resignificar. Y es parte de un proyecto de un chaguno, una residencia artística que se levanta en Wallmapu, que ya ha transitado de mar a cordillera y de sur a norte, no queda la última versión que va a ser acá, el Pigunmapu, en el norte de Wallmapu, hoy en día llamado Valparaíso, pero su nombre original es Alimapu. Tiene una lógica de abordar el territorio con los puntos cardinales, ¿no? Entonces, nos quedaría la última versión, pero esta acción que podemos ver acá en la galería de Campus Creativo, consiste en resignificar parte del territorio porque anduvimos anduvimos por 5 sectores durante un mes y lo que más veíamos eran camiones cargados con troncos, ¿cierto? Que era un modelo extractivista, también el empresarial o un modelo económico que es el forestal
y también militares. Ese era el paisaje. ¿Por qué? Porque éramos estudiantes saliendo de cuarto año de la carrera de artes y nos reunimos con compañeros, lo cual invité y dijimos, vamos a andar por acá, pero en realidad no teníamos tanto recursos, porque éramos estudiantes. Entonces anduve mucho en carretera, haciendo deo, en fin. Y acá yo resignifico esta señalética, que yo me la apropio, donde promueven, ¿cierto?, una ruta originaria, donde promueven el turismo a través de hoteles, no sé, podemos regresar, a través de un museo, la cultura mapuche al lado derecho, ¿no? Pesca, etc. Y yo digo, ok, pero esto no es lo que en realidad veo en este paisaje, en este entorno, en este lugar, sino más bien veo la militarización, ¿cierto?, exacerbada, un modelo extractivista a través de los camiones que llegan a los puertos y el modelo económico que es el forestal que rige en casi toda la zona de Wallmapu, ¿no? Dicho esto, lo acompaño con estos grabados en óxido, que me parece esa intención o esa poética de subordinar, erosionar, dañar, ¿cierto?, que tiene el óxido sobre el material, y como acá fue una cosa, como una infografía, ¿cierto?, de la carretera, acá más bien lo vuelvo imagen. A la izquierda vemos Celco, ¿cierto?, ubicada en el Biobío. Al lado derecho veo un cura bendeciendo los blindados que dialogan, digamos, con los y las mapuches, su territorio. Y al centro es una foto icónica de archivo, que es la reunión entre Pinochet, el ministro de Agricultura de ese tiempo, y uno de los grandes empresarios, o de la familia Andrónico, uno de los grandes empresarios forestales hoy en día, o su familia. Entonces, ¿por qué una imagen icónica? Porque en esta reunión de cuatro paredes se firma o se trata o se acuerda el decreto ley 701 que da pie e inicio al modelo económico forestal, que financia casi un 95% del negocio. Entonces es un negocio redondo. Pero necesitáis tierra. Y las tierras que la tienen, y cómo se obtienen las tierras, para otro conversatorio, ¿no? Otro encuentro. Como imagino que ya lo saben, pero y si no lo saben, estaría bueno como revisar. Son parte de detalles de estos grabados, ¿cierto?, que son expuestos a la intemperie durante meses hasta que se levanta el óxido y develan la imagen. Entonces, nuevamente, está el cura bendiciendo los blindados, están estos elementos militares, ¿no?, que hacen a los niños, a los jardines. Hoy en día tenemos un tema muy particular que, al igual que Pailahueque, que queda cerca de Ercilla, no sé si lo conocen, se tomaron un internado, los carabineros tomaron un internado y hoy en día una base militar. Este fenómeno, nos dimos cuenta de hace un par de años, de vuelta de la pandemia, está siendo un modelo sistemático de posición de infraestructura escolar para bases militares. Es un trabajo en sí mismo. O sea, hoy en día los y las estudiantes de escuelas rurales ya no van a la escuela que está ubicada cerca de su casa, sino que más bien le disponen furgones, que muy progreso, furgones, pero lo llevan al pueblo más cercano. Entonces hoy en día la gente se está dando cuenta que, bueno, y quedan las escuelas vacías, por ende, por supuesto, pero esas escuelas vacías se transforman en unas bases militares, porque está la arquitectura lista, está la base lista, llegar y posicionarse. Hay varias escuelas que ya están pasando por este fenómeno y varias comunidades también que ya están rechazando de enviar a sus hijos, a sus hermanos, a sus hijas, a estas escuelas, a los pueblos, sino más bien permanecer en el LOF, pertenecer en la comunidad, porque nunca ha sido un tema, sino que una vez lo invitaron a ir un poquito más lejos, lo vienen a buscar a la casa y lo dejan en la casa. Es muy coqueto por lo demás, ¿no? Como muy cómodo, pero sucede el otro fenómeno. También, eso está pasando ahora, noviembre de 2024. Los elementos y las materialidades, hablando con Pablo, me preguntaba qué materialidad estaban compuestas las obras, y sí, hay mucha acción de arte, hay mucho trabajo de campo, pero también hay tierra quemada, como la arcilla, también hay un trabajo de celulosa, remitiendo también a las forestales, y bueno, esta es una pieza, una sábana, en realidad, de unos 60 por 110 centímetros, que es una celulosa, una pulpa celulosa, que está quemada. El fuego siempre aparece
uno es inconsciente, creo, en su minuto, sino que más bien la materialidad te va hablando, tú vas tomando decisiones, mucho taller, te hace más sentido lo que reflexionas, lo que dices, lo que conversas, porque nada, y ahí va tomando sentido, digamos, esta celulosa quemada, que es un pirograbado, donde también nuevamente, yo creo que concuerdo con alguien que dijo que uno en la vida tiene tan solo una obra, sino que todas estas son piezas. Entonces, porque son atemporales, ¿no? Pero todas dialogan, porque al final uno, yo creo que en la vida de verdad tiene tan solo una obra compuesto por muchas piezas. Nuevamente, en esta cartografía, en este mapa que vemos quemado a través de la celulosa, es la ruta maderera tanto de la 9ª como de la 8ª región, que pueden ver en la sala de exposiciones del Campus Creativo. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿O prefieren que siga con...? Ok. Sí, súper. Bueno, entonces, bueno, Calcu en Mapuzungún sería como enfermedad, pero no es Kuchan. Kuchan es enfermedad. Calcu es cuando te hacen un mal deseo. Yo le puse afección, ahora lo encuentro ciútico. Pero es como, pero es cuando te dañan, cuando hay malos deseos, ¿no? Cuando te hacen calco es porque te desean mal y te va mal. Hay gente que tiene poder, digo yo, como, a ver cómo decirlo bien, tiene un deseo muy grande en hacerte mal. Y eso es un calco, porque Kuchan, en rigor, sería enfermedad. Entonces, volviendo con la tierra quemada, con la arcilla, que fueron alrededor de 13.000 piezas o 7.000 piezas, exhibida donde yo nuevamente escribo el decreto de ley, que yo creo que esa fue una enfermedad impuesta, ¿no? Que alguien firmara, hiciera una ley para poder no tan solo posicionarte. Yo creo que Wallmapu hoy en día, bueno, de hace 100 años atrás, está sitiada, nunca ha dejado de estar sitiada. Hoy en día tenemos el estado de excepción más largo de la historia de vuelta a la democracia. O sea, el estado de excepción más largo fue en dictadura, y hoy en día estamos en el estado de excepción más largo con el presidente Gabriel Boric. Entonces, es interesante igual como estos fenómenos, bueno, la historia es circular, lo sabemos, que se repiten ciertas cosas, nunca igual, pero bueno, así sigue. Pero pensamos, quizás algunos, me incluyo, que iba a ser quizás un poco más venidero o de mejor forma, pero no. La violencia creo que se ve, se palpa, se huele cada vez más con una presencia un poco más notoria. Y ya no pienso, creo, en uno, sino más pienso en los menores. Y ese es un trabajo también que hemos hablado entre algún encuentro, sobre todo con personas que trabajan en el área de derechos humanos, como hacer un seguimiento a las niñas, a los niños que sufrieron violencia policial o estatal a los 18 años, ¿en qué están? Es una buena pregunta, ¿no? Hablando de esto, ¿cómo en qué están? ¿Cómo se formaron? Y concordaban estas personas que trabajan en el tema de derechos humanos, concordaban que, claro, debe haber un trabajo de base, si se vieron afectados, nada, porque todos queremos convivir. Si hoy en día Chile, Wallmapu, nosotros decimos Wallmapuche, y Wallmapuche, che, es gente, ¿no? Pero Wallmapu es el territorio mapuche, entonces nosotros decimos Wallmapuche, que es la gente que habita Wallmapu, sin discriminación. Entendemos que hay un espacio multicultural o pluricultural. Está la chilenidad, están los colombianos, están los haitianos, está la mapuchicidad, están los peruanos, y todos vivieron y no hay problema. Entonces, estos conceptos aparecen, y me gusta venir a decirlo acá en el centro, ¿cierto?, en la capital, calco, este deseo, ¿no?, del mal, como esta ley. Entonces, que hago un ejercicio que casi siempre lo levanta un huecufe. El huecufe es una persona que te puede hacer mal, una persona con poder, digo yo, como con energía. Y otra vez, el huecufe está grabado, pirograbado, en una sábana de celulosa, nuevamente, y al lado está escrito con letra de arcilla el decreto ley, la primera plana, y abajo todas las otras letras que componen este decreto ley. Entonces, somete los terrenos forestales a disposición de quienes, bla, 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 ¿no? Dónde fue firmado y quiénes lo firmaron. También lo pueden ver en la galería del Campus Creativo. ¿Ubicada en? ¿Dónde queda ubicada? Ernesto Pinto Lagarrigues. Lo van a ver acá debajo del video. Claro, huecufe otra vez, pero grabado. El fuego me gusta mucho, otra vez se hace presente con esa delicadeza. Acá están las piezas quemadas, ¿no?
Eh, y uno de los últimos trabajos surge con Kim Il-gun y Kuchan. En realidad son piezas compuestas, ¿no? Que sería, Kim Il-gun sería como Kim Il-un, que es señalar o dar a conocer. Y es un trabajo que fui acompañado con Patricia Pichun en las cámaras y con un peña amigo, el cual entramos a un predio forestal, cortamos, digamos, algunos troncos, los sacamos al exterior de este predio, se conforman estos metros rumas, que son muy propios del sur, no sé si ustedes lo ubican, ¿no? Que están ubicados para que se sequen o para medir, para vender, etcétera. Que podemos ver acá a la derecha, pero con este ejercicio de cuña o de hendidura, yo voy hundiendo los troncos y con el avance del sol llega un momento del día, cuando está arriba y cuando está atrás, que se devela una palabra. Y es un ejercicio solo de sombra. Este ejercicio de sombra devela la palabra Kuchan, que Kuchan, como lo dije hace un minuto atrás, es enfermedad. Entonces el ejercicio fue entrar a un predio, cortar los troncos, sacarlo al exterior, montar los metrorrumas, que es un paisaje muy cercano, cotidiano, digamos, en el sur de Chile o al interior de Hualmapu, escribiendo esta palabra con este ejercicio, esta acción performática ya de frente, de cuerpo, de hundir los troncos hasta que aparezca, con la ayuda del día, aparezca y se devele la palabra. Me parece un trabajo que me gustó mucho. Y por último, con este acabo, hoy más que nunca, fue realizada el 4 de septiembre de 2021, fue un día previo para la votación del plebiscito para el proyecto de la nueva Constitución en Chile. Acá hay un trabajo bien de fondo, porque hay un concepto que se levanta, que es Chile Yem, que lo escuché por primera vez con Danay Marimán en un espacio de autoformación mapuche llamada Quimilegual, que literal en Mapuzungún sería autoformación, porque nosotros no entendíamos en realidad lo que estaba pasando con el estallido. Bueno, yo creo que fue un caos durante meses, nadie entendía en realidad lo que pasaba, y nosotros nos vimos la necesidad y la urgencia de agruparnos y hacer un grupo de estudio, porque estaba pasando algo, que estaba incendiando Santiago, se estaban levantando marchas en distintas partes del país, pero en realidad nosotros, jóvenes y otros no tan jóvenes, no entendíamos lo que estaba pasando. Y se conforma este grupo donde participaron editoras, profesoras de Mapuzungún, agentes culturales, artistas, poetas, no sé, actrices, a pensar. Y era separatista, lo debo decir, era solo mapuche, porque considerábamos que todo el estallido era demasiado chileno. Sí, era como, otra vez nos van a pasar el gol, como nosotros, es una demanda, y pasó algo bien loco, no sé si recuerdan, bueno, a pesar de todas las banderas que se levantaban, todas las banderas mapuches que se levantaban, tanto en Santiago como en otras ciudades, que hubo como una empatía o un reconocimiento sobre las prácticas en la calle, represivas, digo, hacia las personas que salían a manifestar un deseo en común, que era una justicia social, un mejor vivir para este país. Me pasaba ese fenómeno, entonces, ok, sí, se están como, sí, les creo o no les creo, se están levantando esta bandera, no sé si, siempre con esas sospechas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ok, vemos una posibilidad acá, o sea, el pueblo mapuche dialoga hace 200 y fracción de años, se carteaba con el rey de España, como, ¿qué onda? Entonces era como, ok, nosotros debemos armar un frente que dialogue y que en esta oportunidad también se respeten, o correr el cerco, como decimos nosotros, en relación a el pueblo mapuche y las demandas históricas que tienen. Se levanta este concepto que es Chile Yem, y se hizo un día antes de la votación, que fue totalmente adversa a lo que pensábamos, por supuesto, ese 70-30, que votó la primera vez para que hubiera una propuesta de una nueva constitución, al día de votar fue 70 y 30 al revés, ¿recuerdan? ¿No? Así fue, eso fue más o menos el porcentaje. Y Chile Yem es un concepto que es Chile se acabe, pero Chile se acabe como lo conocemos con este nivel de injusticia social
o desigualdad social, ¿no? Como que se llama, nada, como que apuntamos que haya ese cambio. O sea, Chile va a ser Chile siempre, pero con estos cambios, ¿no? Entonces ahí se levanta este concepto Chile-YEM y otra vez ocupamos el espacio público en una gigantografía vial, ¿cierto? De unos 9 metros por unos 4 metros. Se pinta el letrero un día antes, después el día previo a la votación, ploteamos a través de plotter. Son elementos muy sencillos, ojo, que igual estamos acostumbrados a hacer mucho con poco. Tenemos estos elementos, tenemos un plotter, lo trabajamos, lo pintamos, invitamos a un par de amigos y concluimos con este gigantografía que es como nosotros decíamos, vamos a preparar un poco la calle para esta votación. Son obras o parte de obras que van a ver en esta exposición. No sé si me quedan algunas, si me quedan algunas, me podrían preguntar, pero eso más o menos parte del recorrido y haciendo una analogía con este fin de la información o sobre la información, me pasa que a través de la sobreproducción de imagen o de información se van anulando otras que son importantes, ¿no? Y eso también lo puedo relacionar con demandas históricas que han acompañado a este país llamado Chile. Gracias. Vale, muchas gracias Gonzalo por la presentación. Le hacemos la palabra ahora a Nadia. Sí. Muchas gracias, Claudio. Felicitaciones, Gonzalo, por la exposición, por todo lo que nos has comentado hoy, compartido y por lo que van a poder ver los estudiantes que has regresado a tu casa, a mostrar todo el trabajo que has avanzado. Me hace mucho sentido el hecho de que el fuego te haya acompañado, porque efectivamente es un elemento fundamental dentro de la cultura mapuche. Y te quiero hacer como una pregunta relacionando un poco la obra y tu mirada artística con respecto a acciones más bien performativas de arte efímero en territorios donde la intervención realmente tiene un daño que no es efímero, sino que lleva mucho tiempo y que en lengua mapuche lo que llamamos como el Itrofil Muñén, como el respeto a todas las formas de vida y a la naturaleza. Entonces, ¿cómo apelar a seguir cuidando y a respetar todas esas formas de vida a través de una expresión artística que es efímera y que estás tratando de compartir en otros espacios como Santiago, o tratando también de aunar otros discursos, otras realidades artísticas, desde también conociendo la diversidad del pueblo mapuche, desde los pehuenches, los nafquenches, etcétera. Entonces, cómo también unir todo ese saber y también lo junto con algo que decía Claudio al inicio, de poner en valor esos otros conocimientos que van más allá de la academia y de los cuales tenemos que aprender mucho de los pueblos originarios en sentido general. Entonces, especialmente desde el pueblo mapuche, que es el que tú representas a través del arte, que también estás poniendo en valor muchos conocimientos, sobre todo con esa relación que tenemos con la tierra. Ya. Muchas gracias por tu pregunta, Nadia. Creo que me pasan varias cosas y creo que fueron muchas preguntas también. Voy a tratar de responder todas, pero me quedo con la general, o la que más me afectó. Claro, este traspaso de conocimiento, como hablaba Claudio, como hablabas tú, cómo se comparte, cómo se sensibiliza, cómo se afecta, fueron tus palabras precisas. Creo que eso es responsabilidad de cada una y uno de ustedes. Porque aquí los interculturales somos nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos la capacidad de entrar a la chilenidad y salir. Creo que la chilenidad no es intercultural. No tienen esa capacidad de entrar a la cultura mapuche, diaguita, aymara, kunza, quechua, yagán, selnam, ¿no? Hoy en día reconocido, diaguita. Se habló hace un minuto atrás, creo que esa es una responsabilidad de cada una y uno de ustedes, que creo que eso apuntamos, por eso yo elijo también este camino, porque lo creo. Creo que tenemos que dialogar y encontrarnos, reconocernos. Una palabra igual un poco, cada vez más utilizada, que puede perder el valor, ojo con eso. Pero agradezco mucho tu pregunta porque creo que ese es el camino. Creo que ustedes se deben acercar
hacia los lugares y no siempre esperar que vengan a sus lugares. Yo creo que ese es un camino. El arte, sin duda, acerca, hay aproximaciones, como decía Claudio, ¿no? Abre posibilidades, abre preguntas, interrogantes, contradicciones, ¿por qué no? Que esos son los espacios que más hay que habitar. Habitar las contradicciones para responderse y seguir el camino, surcar un camino. Dentro de estos proyectos, como bien explicaba Claudio, que es apoyar procesos territoriales mediante el arte, pasa esto, ¿no? Dentro de Stun Feyanskin, que manifestar lo observado, es parte de este traguno, residencia artística, hoy en día tomada por el Convencionalismo del Arte, invito a artistas a relacionarse con distintos territorios, tanto chileno como mapuche, y creo que ese es nuestro aporte desde ahí, abrir estas posibilidades para las comunidades al conocer y llegar seres extraños que hacen arte sonoro, performance, video, arte medial, escultura. Entonces creo que todos estos pensamientos en común se vuelven una potencia en común. Y las personas que no tienen cercanía a estos lugares activan una micropolítica, activan una resonancia que responden a tu pregunta, Nadia. Porque Caro Paso, que la vemos ahí remando junto con Crita y Nostroza o sacando piure allá abajo, ella vuelve a su localidad y comenta esta experiencia a su familia, me imagino, a sus amigas, a sus amigos, a sus colegas, y van generando resonancia. Entonces, este intercambio de conocimiento o de saberes se van amplificando, pero a través de la experiencia. Entonces, la invitación que puedo hacer, respondiendo en parte a tu pregunta, es, claro, reconocernos pero dentro de sus lugares, tener un acercamiento, generar instancias. Por ahí va. Y bueno, y están estos trabajos que están haciendo la pega, digamos, ¿no? Eso, sí, yo creo que podría responder en parte tu pregunta, espero. Sí, gracias. No sé si Pablo quiere hacer alguna pregunta. Hacer una pregunta. La verdad es que no estaba tratando de pensar una pregunta. Era un tema más o menos porque hay como dos dimensiones así en lo que yo he logrado ver y seguir de tu trabajo. Uno que tiene que ver más bien con la cuestión de lo que podríamos llamar la participación en el territorio, en comunidades, con otros y otras, o sea, haciendo eso que partiste haciendo cuando saliste de la escuela y te fuiste con tus compañeros y fueron recorriendo y improvisando. Y hay otra dimensión que tiene que ver con lo que podríamos llamar algo así como las obras y sus materiales, ¿cachai? Que es lo que vemos abajo, que son dos cuestiones distintas. No necesariamente muy distintas, pero sí corresponden a algo así como a, ¿cómo se podría decir? A dos dimensiones de la práctica artística, por ponerlo en términos. Una que es la cuestión de lo efímero, la cuestión del trabajo en las comunidades, que, si mal no recuerdo, no tenían ni siquiera necesariamente una especie de preguión de registro, de sistematización, sino que eran acciones que ocurrían en el territorio y que a veces se conservaban o no se conservaban a través de distintos mecanismos, digamos. Y están este otro tipo de obras, que tienen más que ver con los materiales, con las acciones sobre los materiales, la oxidación. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver más bien con lo que uno podría llamar algo así como el efecto estético de los materiales o el efecto poético de los materiales. Y me gustaría que te pregunto un poco para contextualizar esas mismas obras, ese proceso, el proceso que tiene que ver con una forma de trabajo que tú alguna vez, creo, definiste, ni siquiera sabías muy bien si era o no una práctica artística, o no era más que algo así como una especie de necesidad de encontrar. Ya. Sí. Bueno, hay que hablar de épocas también, ¿no? Hay que hablar de época. Yo de alguna otra forma me vine a deformar a Santiago. Me vine
a estructurar de una forma. Salí como la primera muestra de esta vez que tú relatas o que nos cuentas que hicimos este circuito durante un mes, con 3 artistas más. Yo fui curador y di una temática y terminamos una galería y cada uno con su obra, con autoría. Estoy hablando de 2015, hace 9 años atrás. Hoy en día todo lo adverso. Entonces hay que situarnos también, a partir de ahí. Dentro de esos procesos estéticos, la artisticidad decíamos nosotros ya como darle este carácter estético, ¿no? Cargar las obras y las piezas, que impacte, que causen, que lo sigo creyendo, sin duda. Se va diluyendo a través del tiempo porque me voy enfrentando y dando cara, de alguna otra forma, a los discursos hegemónicos en el arte. Llegando al punto de decir que todo lo que yo hago no cabe dentro de, o sea, todo lo que yo hago hoy en día es una práctica cultural. Por eso no es una residencia artística, sino más bien es un tragún. Porque me quiero alejar y distanciar también de esto, bueno, primero de discursos hegemónicos que todo hoy en día parece que fuera una residencia, de los elementos fondarianos también como el territorio, el poner en valor, y como, ¿no? Entonces yo me di cuenta, ojo, y fuiste súper certero, Pablo, porque yo en un inicio yo andaba buscando algo, y algo que siempre he tenido claro, que era como aportar a mi lugar a través de este elemento sensible, que aprendí acá y doy gracias, ¿no? Como tanto estas posibilidades de poder comunicar de forma poética, sensible, directa, ¿no? Digo, ok, pero ¿cómo yo soy un aporte con este conocimiento, Claudio, cómo yo lo devuelvo? ¿Cómo yo soy un aporte a mi lugar? Y ese fue un descubrir, diste en el clavo. Y eso yo no tenía claro todavía lo que estaba haciendo. Pero sí tenía esa inquietud, esa necesidad. Entonces, quiero decir, y volviendo al inicio de esta intervención, fue que, claro, figuro como curadora, había una línea curatorial, cada artista entregó una obra, fue autor. Hoy en día se pierde la autoría. Hoy en día, todo el Catrileo Carrión que se ve en esa foto, la Nata de Cortilla, una artistaza de Concepción, la Lorenza Illapán de Puerto Saavedra, ¿cierto? Patti Pichún, fotógrafa de Muco. Todos ellos levantan una obra y es desde para la comunidad. Ya no son artistas. Los protagonistas aquí es el territorio y las comunidades. Entonces ya no hay artistas en este tragún. Volviendo a lo que podemos ver en esta exposición, son los primeros años donde, claro, le doy una carga. ¡Ojo! Que, por ejemplo, Antonio Catrileo, que está aquí a la izquierda, le hace una conversación con el Ñan Ruca, que es el dueño de casa, que nos recibió en Icalma, en la cordillera de la Araucanía, y preguntándole los ñimín, los diseños que tiene su textil, porque él le va a hacer un charilonco y esa es su obra. Entonces él le dice, ahí está la práctica artística y cultural, poética, como yo te estoy tejiendo a ti esta pieza para que tú lo utilices en ceremonia cuando tú desees. Entonces ya no cabe en una galería puesta con foco. Y eso nosotros consideramos que arte. Y eso es lo bello, ¿no? Y esa es yo digo cuando discara, lo digo de buena forma, como en el espacio de reconocimiento. Hay otras formas de ser, hay otras formas de habitar, otras formas de vivir. Entonces, y una responsabilidad. Y no es fácil. Sí, obvio, por supuesto. Un poco siguiendo la lógica y pensando también en el espacio en el que estamos, de tu trayectoria, que nos están viendo seguramente estudiantes que recibimos que son muy diversos, que Sí. vienen de distintas regiones del país, que a veces vienen desde otros países, y en ese sentido, como tu experiencia, ¿qué hacer? Porque tú llegaste y dijiste, me vine a deformar a Santiago Guardia. Entonces, ¿cómo mantener esa identidad y cómo también vincular y hacer como ese ir y venir de los circuitos de producción del arte que son hegemónicos? Entonces, ¿cómo mantener esa autenticidad y poder devolver a la comunidad donde tú decías también, no es una obra personal, aquí es una obra colectiva, una obra colectiva que estamos poniendo en valor el territorio. Entonces eso, como ¿qué podías tú recomendar quizás a los estudiantes para que mantengan su identidad, sus raíces, sus culturas y puedan como ir y venir
como mismo hiciste tú, que viniste a deformarte, pero que ahora regresas a tu loft, donde está tu tabún y estás haciendo patria ya, estás poniendo en valor a partir de esto. ¿Me puede? No. ¿Me puede repetir la vez? No. No, sí. Es Como súper las lógicas importante, de no, ir es que es súper entrar. importante lo que tú dices, Nadia, porque al final lo que yo creo y lo que dije hace unos minutos atrás, que lo que me pasa con el arte en general, o hegemónico, es que a ratos, no siempre, me parece como un poco aburrido, ¿no? Y por eso yo en un momento saco la chilenidad a la mesa, porque digo que hay una falta de identidad. Entonces tu pregunta es esencial y vital para este conversatorio, porque creo que las personas, los y las estudiantes que vienen de otras regiones, que vienen del extranjero, deben estar pensando en sus lugares, en su modo de ser de sus lugares, y reconocer, levantar, elegir su práctica artística, cual sea, ir a la plaza, juntarse con los chiquillos, a ver la vida pasar, pero es una práctica que puede subsanar, y ahí está lo genuino, creo yo. Entonces, lo que pasa mucho en el arte hegemónico convencional o que uno se va repitiendo es que, por ejemplo, sabemos que hay algunas bienales que dan directrices y marcan una hoja de ruta. Y después, a los siguientes 2 años o 4 años, vemos que los artistas vuelcan, digamos, siguen estos patrones, lo cual me parece bien y me parece mal a la vez, como yo sigo artistas, mis colegas, mis amigos y amigos son artistas, yo los sigo, los acompaño y los apaño. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la identidad y lo genuino están en nuestros lugares. Y por eso destaco mucho tu pregunta, porque no hay que perderse desde ahí. Yo me vine a deformar acá, me nutro de todo lo aprendido, vuelvo a mi lugar con todos estos conocimientos y lo aplico. Entonces digo, ok, todo esto es lo que yo aprendí, lo vamos ahora a desarrollar acá. Y hago encuentro, mucha cháchara, mucho hablar, cómo incidir, o sea, y además, no sé si lo conté, pero en la versión Lafkenche, porque esta ya, como conté, ya tiene varias versiones, esta es la de la cordillera, y aquí pasan 2 cosas. Bueno, estas imágenes me permiten decir 2 cosas. La primera es decir que los lugares de exhibición, los espacios expositivos, son los lugares que ellas y ellos deciden, que son los puntos neurálgicos de estas comunas. Y en este caso fue la escuela. Fuimos a la escuela y participaron los estudiantes, los loncos, hicimos todo un protocolo donde los loncos tuvieron que hablar, dar inicio de esto, después nosotros explicar un poco el proceso de la gente con quien nos hablamos, nos reunimos, mostramos, cada artista presentó su trabajo, que fue colectiva o comunitaria, pero esos son lugares. En Chiloé, por ejemplo, terminamos en medio de un bosque de arrayán. Ese fue el lugar de exposición. No, fue alucinante. Llevando monitores, sí, hermosos, de 50 pulgadas, 40 pulgadas, unos monitores, una línea, ¿cierto? Una línea se entiende como alargadores gigantes de la casa, este bosque, nosotros fuimos la entremés, porque en realidad lo que se provocó ahí fue un encuentro de territorio en resistencia, de todo el Huillimapo, de la Futa Huillimapo, del sur-sur, se juntaron a un chagún y a hablar cómo estaban en estos espacios de recuperación y cuál era su problemática y qué había que subsanar. Entonces nos dieron terminaron, hora de misagún, hora de comer, de almuerzo, y nosotros presentamos. Entonces fue muy divertido porque nosotros nos acoplamos a esto. No es que nosotros vamos con la exposición. Nosotros nos vamos a presentar esto. No, ellos son los que dirigen. Entonces, es un poco de eso, ¿no? O sea, pienso que reconocer también su tugún, como tú dijiste, su origen, es esencial. Hoy en día me encuentro haciendo clases de práctica situada y es lo mismo. Vuelvan a sus lugares, cuéntenme de sus lugares. Y el lugar no es precisamente la casa, sino que más bien donde tú te desarrollas, te realizas. Y es muy interesante. Es muy interesante también, por ejemplo, dentro de la academia, que las y los estudiantes terminan haciendo esta clase. Porque yo estoy la mitad del semestre dando contenido, mostrando, dando ejemplos, pero el último mes o mes y medio, ellos hacen recorridos patrimoniales señalando cuáles son los lugares de interés de cada una y uno de ellos. Entonces ellos me dicen, esto ponemos un valor, y eso es muy interesante. Entonces, un ejercicio que pueda como comentar de cómo tener un acercamiento a sus lugares, que es lo que falta. Y ahí más profundo es la cosa de la identidad, ¿no? Eso. Gonzalo, cuando presentaste
tuviste tuviste pusiste el acento en que tú no te sientes artista. ¿Ya? Luego, en la medida que vas presentando tu trabajo, a mí se me viene a la mente una definición que, como convencional, yo creo, incluso en el mundo del arte, que es como que el arte interpela, ya es como una acepción, yo creo, que probablemente no es como la única aceptada, pero mucho de eso hay. Y luego, viendo tu trabajo, ¿no es cierto? Claro, efectivamente interpela de distintos modos, ¿no es cierto? Bueno, sea la chilenidad el decreto de ley que establece el extractivismo en la zona forestal, etc. Pero luego, al calor de las preguntas, ¿no es cierto?, aparece la idea de la práctica cultural, o la práctica como artística, ¿ya? Y ahí se me genera una ambivalencia que creo que es muy virtuosa, porque en el fondo el discurso hegemónico del mundo artístico, digamos, suele ser eso, ¿no es cierto? Como la producción artística va a interpelar, cuando en realidad, a la luz de esta conversación, ¿no es cierto?, tú también concibes, y me imagino que las personas que comparten contigo, ¿no es cierto?, el arte también desde un punto de vista de la práctica, ¿no es cierto? O sea, se generan como no solamente productos, sino que también acciones y colaboraciones que son concebidas como arte, ¿ya? Y yo no sé, yo no vengo del mundo del arte, no soy crítico de arte, no, soy quizá consumidor de arte, puede ser, ¿ya? Pero como que me es muy virtuosa esa idea, ¿cachai? Porque en el fondo como que la práctica cultural, la práctica artística, no suele estar como en los circuitos de legitimidad del arte, al menos para el público, que es así para quienes participan de él. Entonces, desde ese punto de vista te quería preguntar cómo funciona internamente, ¿cachai? Como no de ti con tu colega artístico, sino como a las comunidades que irradian, digamos. ¿En qué medida es concebido como arte? Y todo esto en un marco decolonial que lo dijiste al principio, ¿no es cierto? Donde las estructuras, digamos, hegemónicas dominantes suelen tener como una perspectiva autoritaria de las cosas. Y las miradas decoloniales sirven justamente para desarmar esos amarres centenarios para entender las cosas de distintas formas. Sí, quizá aquí lo puedo enlazar con algo que decía Nadia, como que no le respondí, pero me diste pie ahora a pensarlo y a reiterarlo en mí, que pasa un fenómeno muy particular. Porque nosotros, estos trabajos, claro, yo lo declaro hoy en día como una práctica cultural porque las bases son el Nutram, el Tragún y el Queyogún, que podría ser el encuentro, el dialogar y la colaboración. ¿Ya? Eso es todo. Nosotros vamos y con esta inquietud que señalaba Pablo, o esta necesidad de reconocer los territorios también, esto es muy personal. Así surge esto. Digo, o sea, ya, ok, nosotros como Huenteche, como temucano, no, yo lo entiendo muy bien, pero me gustaría saber cómo son los lafkenches. O sea, los lafkenches son fiesteros. Andan con una pifilca en el bolsillo. Te tocan en la mañana, tarde y noche. Acá, en Icalma, nosotros hicimos ayecán, hicimos música. Bueno, yo creo una imagen. Quizás está drogado. Ahí, acá abajo. Hicimos. Y los niños salieron corriendo. Salieron corriendo a porroquear, a bailar. Era 8:30, 9 de la mañana. De hecho, afuera estaba más abrigado que adentro. La casa estaba súper helada, entonces decidimos salir. Lorenza calienta el cuntrún con el sol. Nosotros pusimos el agua, etcétera. Vamos a tomar desayuno afuera. Eso dije, vamos a tomar desayuno afuera. Está muy helada la casa. Los niños lo escuchan, empezamos a tocar. Bueno, Lorenza es lafkenche. Corrieron. Nosotros teníamos nuestro macún dentro de la casa, le pasamos uno a cada uno y aparece Ñenruca que andaba por ahí. Y se acerca, y bueno, yo le pasé otra pifilca, sale la señora después, Marcela, y se van acercando, y Marcela tocaba las cascahuillas así como de mala gana, o tímida, más de mala gana. Y el Peña igual tocaba despacito, y terminamos la yecán, y todo, los niños felices, nosotros con el pecho inflado, contentos, alegría, porque los lafkenches son así, pues, son sandungueros, son alegres. Y claro, el contexto de cordillera, un invierno extenso, son mucho más reservados. Y el Peñi se acerca y me dice, Peñi,
Sí, es que aquí tocamos tan solo en ceremonia. Así que me sentí bien mal, pues. Oh, mis disculpas, lo siento, obvio no fue nuestra intención, pero nos da la posibilidad a través de esta práctica cultural, ¿cierto? Hablarlo en la noche en el fogón. Y Peñi, ¿cómo los chicos saben tocar los 4 toques de Cultún? ¿O cómo saben tocar la truchuca? Tenía una hija, no recuerdo su nombre, tenía una Lamián, y a ella le gustaba tocar la truchuca. Y las mujeres no tocan instrumentos de viento porque dicen que se daña la matriz y que hay que cuidar, no pueden tocar ningún elemento de viento. Entonces discutíamos eso. ¿Y cómo usted le enseña a su hijo a tocar para ceremonia? Va a vivir una luz divina y le va a enseñar, ¿cierto?, a tocar los toques, cuándo entrar, cuándo... Entonces, pero volviendo al otro, volviendo como a esta estructura hegemónica. O sea, por eso digo que es cultural, primero que nada. Es como yo me estoy desarrollando como mapuche acá y fin. Hasta ahí se acaba el tema. Pero dentro de cómo me enfrento a la hegemonía del arte, es muy interesante porque al ser genuino, ¿cierto?, hay muchos interesadas e interesados en visibilizar estos procesos. Y aquí hay que ser selecto. O sea, estuvimos en el Bellas Artes, tuvimos participación en la Bienal de Sao Paulo, estuvimos en el Reina Sofía, presentando parte de esto, ¿no? Entonces, hay que ser selectos dónde atender los llamados y creo que es una responsabilidad atender estos llamados. Hay que ir al Reino de Sofía, me acuerdo que nos reunimos con el Tragunche de Madrid y tiramos todo el rollo ahí. Entonces hay que ser estratega e inteligente y hay otras que no me interesan, como lo hablamos recién con Francisco. Mencionaba una Bienal del Norte, yo no voy a esos lugares. ¿Cachai? Pero llego acá y sí voy a estos lugares. Entonces, hablemos. A mí me reinteresa hablar para generar estos acercamientos y reconocimiento de nuestra cultura. Entonces, no tengo problema de ir a Bellas Artes, trabajar con Gloria Cortés y mostrar parte de estos videos. O trabajar con él y Vanessa en Sao. Vamos. Porque hay ciertos alineamientos en común. Entonces, nosotros tenemos y cruzamos, y yo digo que nosotros cruzamos estos espacios de arte. Cruzamos, no nos quedamos, porque en realidad no nos interesa. Entonces, nosotros cruzamos. Vamos, presentamos, muchas gracias, gracias por todo, nos esperamos allá, sigo. Eso podría ser un poco como cuál es la relación también, y es muy interesante, y esto también me da pie como un comentario a las y los estudiantes que nos están viendo, que claro, que dentro, mientras sus trabajos sean genuinos, ¿cierto?, desde sus locaciones, y no repitan, digamos, lo que dan las directrices, la hegemonía del arte, sin duda siempre van a estar atentos a ustedes. Sin duda siempre van a estar atentos a sus trabajos, porque hay mucho que decir, hay mucho que decir. Entonces eso también es una invitación que se le puede hacer a Lazo y los estudiantes, como trabajar, que le haga un trabajo que le haga sentido, que tenga pertenencia, ¿no? A mí me encantaría ir a ver un trabajo de Aguita, Aymara, Kunza, ¿cierto? O de Pudahuel, Maipú, Santiago Centro, ¿no? No lo que se replican en la galería más tradicionales. Oye, bueno, para entrar en la parte polémica, Eso. yo tengo mis reservas, mis distancias y mis juicios críticos respecto de esa idea de la autenticidad. Es un concepto que me es a lo menos difícil de asir, así, ¿cachai? Sobre el que tengo tremendas sospechas, digamos, en cualquier plano. Pero eso te lo dejo, te lo paso. Lo que te quiero preguntar más bien es qué tiene, porque el problema es cómo, escuchándote, cómo sortear, cómo enfrentar algo, dibujaste en esta última respuesta, la cuestión de la fetichización y la mercantilización de los discursos, de las singularidades, de las tradiciones, o incluso de los pueblos originarios, porque hay un mercado para esa cuestión. O sea, cuando uno va a la misma Bienal a la que tú fuiste, uno lo que ve es una justa reivindicación, pero también tiene un fondo de mercado, digamos. O sea, son cuestiones que... O sea, no llegas al Reina Sofía si no hay algo así como un ejercicio de mercado que hace posible que esa cuestión cobre interés en los discursos,
podríamos decir, decoloniales, que son básicamente discursos montados por el aparato anglosajón en primera instancia, digamos, ¿cachai? O sea, ahí aparece la cuestión potente. Entonces, ¿cómo sortear esa cuestión apelando, si más encima estamos apelando a una cierta cuestión de, podríamos decir, conservar o reservarnos, algo así como ¿cómo dijiste? La autenticidad o el trabajo específico en el territorio, pensado para el territorio y cuyos efectos no deberían sino ser en el territorio. ¿Cachai? O sea, ¿cómo sortear esa cuestión? ¿Cómo enfrentarla? Porque hay efectivamente un tremendo mercado deseante, incluso, de la diferencia, digo. Bueno, hacía una pregunta que me ha acompañado durante todo este viaje y de alguna otra forma perfilaste la respuesta. Para no caer en este espacio de fetiche, ¿cierto? Que yo creo que alrededor de unos 10 años se levantó, 10, 12 años, si lo tengo estudiado, 10, 12 años ya se levantó y surgieron, y tengo colegas también que, nada, pues capitalizan de una forma simbólica y también monetaria en función de lo mismo, de lo que acabas de mencionar, lo describiste súper bien. Nada, pues tengo colegas que se amarran al agua y capitalizan de muchas formas y no entregan ninguno de los lugares donde se hizo esta acción. Eso me causa sospecha y lo encuentro nefasto. Nefasto. Entonces yo digo que te respondes de alguna otra forma o perfilas la respuesta en tu pregunta porque, claro, lo que vemos acá al lado derecho de mi mano es señalar nuevamente el mar como una zona de sacrificio, porque en la ruta Lafkenche estuvimos en la isla Yepo, que está al interior del lago Budi, terminamos en Peleco, en un terreno recuperado por la familia de ahí a la Universidad Católica de Chile, de Concepción en realidad. Entonces fue muy largo este trayecto, pero todas y todos nos decían que se estaban robando el agua. Todas y todos nos decían que los barcos de arrastre llegaban a las 15 millas o se pasaban y los pescadores no tenían ningún recurso para salir en las mañanas, en las madrugadas o en las tardes. Se están robando el mar, nos decían. Todas y todos. ¿Y qué hicimos nosotros? Hicimos, primero, de una forma artística, señalar el mar con una bengala de auxilio que tienen los barcos, pero en realidad esto iba acompañado de un banco de relatos que estaba inundada en Padre de las Casas. Pero mira, aquí hay un fenómeno que trato de responder para que tú te imagines, digamos, el contexto, cómo yo me voy respondiendo o cómo nosotros nos vamos respondiendo. Este banco de relatos se pasaron por las radios locales. Les permitimos, le dimos una cápsula a cada radio de Isla Yepo, del interior del lago Budi, hasta Tirúa. Bueno, fueron 4, pero ellos escuchaban a gente que vive del mar de otras localidades y se reconocían porque tenían las mismas problemáticas. Entonces no importa que sea de Saavedra o que sea de Peleco, no importa si sea de Tirúa o sea de Ñancul. Red comunitaria. ¿Ah? Radios comunitarias. Entonces era muy loco. Y hablaban en mapuzungún, otro en castellano, otro era más pedagógico. Trabajamos con Eliberto, el presidente de pescadores número 1 de Tirúa, que tenía todo un rollo de sindicato y el loco daba datos duros, así, tal año, tal fecha, tal cantidad. O con una también que decía, ya no podemos hacer guillatún en tal sector, más espiritual, ¿no? Entonces nos encontramos todo esto en estos bancos de relatos y eso atiende a tu pregunta, Pablo, porque a nosotros no nos interesa llegar a la Reina Sofía. Jamás pensamos en llegar a la Reina Sofía, sino que nos enfocamos en los lugares. Yo creo que eso nosotros nos libera. Y todas las piezas, todas las obras, desde la segunda versión, que ya me volví como a otra de formar con todos mis brotes, todas las piezas se entregan y surgen desde y después se devuelven a las comunidades. Porque ahí no hay un gesto extractivista, que tiene también el arte y también tiene este espacio de fetiche. Entonces, todo lo que sale, todo lo que ustedes ven acá, nosotros volvemos y se lo entregamos a las comunidades. Decimos, esto es suyo. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, pero es suyo. Este pendrive con el banco de relatos, esta escultura, ¿no? Usted verá, pero esto es suyo. Es una tendencia súper clara en la ciencia social. El extractivismo de datos. Epistemológico, claro. Hoy día hay como una vuelta donde efectivamente
Sí, obvio. Sí. Entonces eso atiende un poco. O sea, está pensado para las comunidades. Y decimos, nosotros estamos aportando aquí. Ahora, si nos invitan, y sin caer en este fetiche que decía hay que tener cuidado, nosotros somos responsables, como bien le decía Claudio, de llevar el mensaje también. No hay que ensimismarnos, no hay que tiene que quedar ahí. Yo ahora estoy acá diciendo que la gente del mar está... Bueno, y ellos fueron los protagonistas nuevamente. Ellos eran voces de ellos. Nosotros éramos intermediarios que grabamos con una Tascam, con una grabadora de audio. Pero nosotros no nos ponemos adelante como artistas en ninguno de los casos. Ellos son los protagonistas. Entonces, si estoy acá, estoy en Reina Sofía, estoy en México, en la UNAM, me da lo mismo. En Chile se está robando el mar. Y eso es lo que me permite estar hablando hoy día con ustedes. Entonces, son estrategias que hay que utilizar. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta fascinante conversación. Fue realmente muy, muy iluminadora, muy bonito. Felicitaciones por tu trabajo. De verdad, muy nutritivo. Una bonita conversación. Muchas gracias, Nadia, Pablo, por participar también de esta instancia. Gracias, Francisco, por la organización. Que tengan una excelente tarde.